Cordial saludo, estimados estudiantes. Nos encontramos en esta oportunidad con la grabación de la primera webconferencia del curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. El tema que estamos tratando es Historia, Contexto y Cultura Afrocolombiana, de la correspondientes a la unidad número 1. Mucho gusto, mi nombre es Edwin Rivas, soy el tutor y director de este curso. Nos encontramos aquí dialogando un poco acerca de lo que va a tener que, digamos, a lo que comprende la actividad de la fase 2 del curso. Aquí vamos a dialogar, a poner en contexto algunos temas importantes, de manera que podamos responder con los elementos que se esperan. Pero más allá de lo que discutimos y de lo que podamos poner en práctica durante este curso, es lo que podemos conocer acerca y proponer. Proponer a través de las estrategias pedagógicas que se empiezan a implementar en cada una de las instituciones educativas donde ustedes van a hacer presencia a través de la práctica de observación como es Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Bueno, mucho gusto, bienvenidos. En este espacio pues le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes para que podamos llevarnos la mejor impresión de este curso y pues que nos quede también una gran experiencia de lo que podamos desarrollar en cada una de las actividades prácticas en el contexto. El propósito de este encuentro que tenemos con ustedes es orientar las temáticas y los objetivos del curso para el desarrollo de la unidad 1, que es titulada Historia, Contexto y Cultura Afrocolombiana. Se busca con todo esto generar un diálogo pedagógico que nos permita reconocer la historia del pueblo afrocolombiano en ese contexto regional, zonal y nacional, también internacional. Esa historia sobre los saberes y las prácticas en contextos regionales en los que cada uno de ustedes como estudiantes y en la comunidad se relacionan constantemente. Entonces, a partir de todo eso vamos a generar un diálogo para reconocer la historia del pueblo afrocolombiano, para reconocer los saberes, pero también para reconocer esas prácticas ancestrales de esas comunidades o esas prácticas que de una u otra manera generaron en la sociedad un aporte económico, social, histórico y político. ¿Qué buscamos aquí a través de todo esto? El propósito es reconocer los valores que caracterizan la esencia de los pueblos afrocolombianos. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer primero que todo cuáles son esos valores que caracterizan a la comunidad étnica afrocolombiana para poder hablar con verdadero conocimiento de causa sobre los temas a los que vamos a abordar en los procesos educativos con las instituciones educativas. Entonces es importante reconocer esos valores y caracterizar esencialmente a esa población a partir de ellos, para que posteriormente podamos reflexionar en torno a la situación actual de los procesos educativos correspondientes a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que han ocurrido y están ocurriendo en los contextos educativos. Entonces es importante, primero, generarnos un diálogo pedagógico para poder reconocer la historia del pueblo afrocolombiano. Luego tenemos que reconocer los valores de esa población y posteriormente vamos a hacer un análisis que nos permita reflexionar sobre cómo está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en las instituciones educativas para empezar a tomar acciones de mejora, de unas que nosotros como estudiantes y como futuros profesionales podamos hacer unas apuestas al cambio de los currículos o incorporación de estas en los currículos educativos. Entonces esta cátedra también tendrá parte legislativa, también tendrá parte normativa, que es muy importante porque todo lo que sean políticas públicas, pues tiene que estar, digamos que, abarcando un cierto rigor constitucional. Ahora sí, la agenda que vamos a desarrollar es el momento de contextualización, que ya lo hicimos. Vamos con el momento de historia y contextos vamos a trabajar la unidad número 1, que es historia, contexto y cultura afrocolombiana. Y vamos a pasar al momento de desarrollo, donde vamos a trabajar las orientaciones de las temáticas del curso, el diálogo pedagógico sobre la historia afro, un reconocimiento básico de los valores afrocolombianos y luego hacemos una reflexión en torno a los procesos educativos de las instituciones educativas. Y finalmente, pues estamos en el momento final, la descripción de los puntos a desarrollar de la entrega del momento 2, aclaración de dudas e inquietudes y algunas recomendaciones para que ustedes puedan, a través de sus, digamos, intereses, investigar, observar y revisar
bibliografías que dejemos aquí recomendando al final del proceso. En esta unidad, hablo de la unidad, no de la web, sino de la unidad, se busca reflexionar de manera crítica y propositiva sobre los procesos, prácticas y toma de decisiones en torno a la enseñanza y aprendizaje de la historia y la cultura afrocolombiana en contextos multiculturales. ¿Qué son contextos multiculturales? Es en esa diversidad que hay, que se busca el respeto a la diferencia, la integración, la equidad y la no discriminación, la inclusión y la no exclusión en estas comunidades, ya sean indígenas, afro, mestizos, blancos, norteamericanos, lo que sea, pero entonces que podamos tener un contexto multicultural donde se respete la vida, donde se respete las creencias y las acciones y las formas de manifestación de cada uno. Por segundo, tenemos que lo que se busca con esta unidad de este curso es reconocer la realidad de las comunidades afrodescendientes en sus propios contextos y procesos. Cuando hablamos de reconocer la realidad de las comunidades afrodescendientes en sus propios contextos y procesos, es cuando hacemos referencia a lo que ustedes personalmente van a hacer desde sus regiones, desde sus contextos, con los procesos educativos, para identificar todo lo que ocurre detrás de las instituciones, dentro de las instituciones, para poder generar un debate serio, un debate sustantivo que nos pueda llevar a aportar a la visibilización de estas desde esos mismos escenarios locales de incidencia, en un conjunto de construcción colectiva de una multiculturalidad que se busca, que se respete, que se garantice el derecho a la libertad, a la difusión, porque eso es lo que en últimas estamos buscando, aportar a la visibilización de estas desde los escenarios educativos locales para construir de manera colectiva esa interculturalidad, abrir esos espacios para que se conozca la historia del pueblo afrocolombiano en el país. Y no es porque sea un encanto de ustedes como estudiantes, no, es porque es una ley, un decreto que lo reglamenta, el 1122, el decreto 1122 de 1998. Entonces, a partir de eso es que ustedes se pueden ir agarrando, y de la ley 70 de 1993. Esos son nuestros referentes que nos permiten a nosotros llegar con un conocimiento verdadero de causa. Vamos a desarrollar estos tres aspectos fundamentales que son los que ustedes deberán abordar en el desarrollo de las actividades. Lo que vamos a hacer aquí con ustedes, estimados estudiantes, es como contextualizarlos un poco en lo que deben entregar, porque no es dejarlos sueltos a que busquen. Sí, es muy bueno porque el estudiante tiene que darse la pelea por buscar la información, pero muchas veces padecemos de la organización, de cómo organizar esta información. A veces, pues, por el tema de la poca participación que ha tenido la afrocolombianidad en el contexto académico, pues tampoco no hay mucho que encontrar, como lo que pasa con la población indígena. Entonces hay poco escrito, hay poca publicación de estos contextos y es poco la gente que se ha interesado, y los poquitos que lo han hecho, pues finalmente no han logrado, digamos que, poner en manifiesto el discurso directo en las plataformas digitales para que la gente pueda tener acceso a estas informaciones. Aunque pues en los últimos años, digamos 2020 en adelante, 2000 en adelante, pues ya se han hecho varias investigaciones, ya muchos, pero hay temitas que todavía no se han tocado muy claros y que son importantes que ustedes los conozcan. Además a eso, pues ustedes van a buscar en la plataforma, en la biblioteca de la UNAD, todo lo que tenga con investigación, porque aquí también hay unos profesores que se han dedicado a estos temas en los últimos años, a investigar sobre temas afrocolombianos. Bueno, entonces, un primer momento va a ser factores que comprenden la historia del pueblo afrocolombiano. El segundo, vamos a reconocer los valores de los afrocolombianos, y en el tercero vamos a debatir sobre la situación de los procesos educativos respecto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Los factores que comprenden la historia afro, pues podríamos ver de qué manera se pueden construir. ¿Cuáles serían esos factores? Es la pregunta que nosotros nos hacemos para ustedes como estudiantes. ¿Qué factores comprenden la historia del pueblo afro? Entonces, eso es lo que necesitamos empezar a discernir, a investigar y poder interiorizar un poco para poder conformar una buena lógica de trabajo. Un primer momento podría ser el factor político y está relacionado con la educación, la participación comunitaria, la formulación y gestión de proyectos,
los planes de vida, la autodeterminación, el fortalecimiento organizativo, la libertad y democracia, las luchas colectivas y la defensa del territorio. Esos son unos aspectos que marcan claramente el hacer político de esas comunidades a nivel de toda la historia de esta comunidad étnica afrocolombiana. ¿Por qué? Han buscado siempre, y es lo que se está peleando constantemente, en el buen sentido de la palabra, una educación que responda a las necesidades propias de las comunidades, una educación que sea capaz de visibilizar la historia del pueblo afrocolombiano, sus aportes al desarrollo y a la liberación del país. Eso es lo que hace parte, entonces, como se dice, a partir de una educación que sea capaz de pedagogizar la historia del pueblo afrocolombiano, de incorporarla, de investigarla, de leerla, de escribirla, de publicarla, entonces podremos hasta ir poquito a poco minimizando los, los grados de discriminación racial que ha tenido Colombia. ¿Y por qué no Latinoamérica y el mundo? Porque si bien podemos encontrar que en Estados Unidos han ocurrido casos de maltrato, violación y asesinato de personas, no de líderes, de personas afrocolombianas, afroamericanas. Entonces, ¿qué significa? Que hay falta un poder de educación. La educación es una arma que les permite traspasar el conocimiento y traspasar la ignorancia, pasar todo eso. Entonces, no, la educación no es el arma para cambiar el mundo. La educación es el que educa a las personas que vamos a cambiar el mundo. El mundo no cambia si nosotros como humanos no cambiamos. El mundo sin nosotros es estático, no cambiaría. Los que innovamos somos nosotros, los que creamos políticas públicas somos nosotros y eso se ha logrado. Pero falta mucho, sí. ¿Y quién tiene la batuta, como decimos coloquialmente? Nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Los maestros y maestras del mundo, de cada una de las instituciones, porque hay que formar una sociedad capaz de reconocer, de aceptar y de respetar al otro, desde su diversidad, desde su raza, desde su color de piel. La participación comunitaria ha sido uno de los espacios que también políticamente esas comunidades han tenido que luchar constantemente para ganárselas. La formulación y gestión de proyectos propios encaminados al fortalecimiento de la cultura, del bienestar, de las semillas, de una cantidad del territorio, los planes de vida, que son las hojas de ruta de estas comunidades que les permiten a ellos tener diseñada esa visión y esa misión hacia el futuro de lo que se buscan en educación, en proyectos, en participación, en política, en democracia, en defensa, en todos estos aspectos, el plan de vida recoge todos estos contenidos y todos estos factores. La autodeterminación, que ha sido uno de los factores políticos en los que se ha movido muy fuertemente las poblaciones étnicas, en especial las indígenas y la afrocolombiana. El fortalecimiento organizativo. Ellos están constantemente organizados en sus consejos comunitarios de base, en los consejos madre también de los consejos comunitarios nacionales, están en las comisiones pedagógicas, han estado también constantemente en diferentes escenarios del hacer político y legislativo. ¿Por qué? Porque es ahí donde se pueden generar los espacios para poder lograr una buena participación, para poder lograr también unos derechos y unos deberes que se requieren para esa comunidad. La libertad y la democracia ha sido también otro de los aspectos fundamentales que desde el hacer político de esas comunidades han venido constantemente luchando y que hacen parte de los factores históricos de esta comunidad. ¿Por qué? Porque siempre se ha buscado una libertad de expresión, una libertad de movilidad, una libertad de tener y de tener bienes y de tenerlos y decidir dónde tenerlos, una democracia para elegir y ser elegidos, para poder tener voz y voto, para poder difundir sus conocimientos y saberes, y unas luchas colectivas que son los que le han podido dar a ellos todo el resto de los demás, digamos que componentes que hoy podemos dialogar, que hoy podemos difundir. La defensa del territorio, esencial. Esas comunidades a través de sus mecanismos de autodeterminación y de sus mecanismos de participación comunitaria le han hecho frente a una gran defensa del territorio, al medio ambiente, al cuidado al cuidado y la protección del agua y de la tierra, a través de la oposición que le hacen a los proyectos de minería de alta escala, a través también de las luchas constantes y guerras que se han tenido que, digamos, que sortear entre la población étnica civil
hacia los grupos armados al margen de la ley, inclusive hacia el mismo Estado. Otro factor es el racial, que no se puede desconocer a través de la historia. La identidad ha sido uno de los elementos que ha transcurrido, que ha ido marcado durante toda esa línea de historia colombiana, de historia de esas comunidades. La identidad. Su identidad no cambia y no la permiten cambiar y no se va a cambiar. Es un proceso identitario que han venido rescatando, manteniendo y fortaleciendo cada día. El autorreconocimiento es aquellas personas que se autorreconocen como afrocolombianos, que se creen como lo son y que con orgullo lo dicen, soy afrocolombiano. Inclusive en este punto de autorreconocimiento, muchas personas que no son afrocolombianas por su color de piel, pero que de corazón sienten ser afrocolombianos y que luchan por esas personas que todavía no creen que han tenido y que han logrado. Es el caso, como yo les comento, en unas regiones del país donde los líderes de los consejos comunitarios, los presidentes de las comisiones consultivas de alto nivel, son personas blancas, zarcas, de ojos azules. ¿Por qué? Porque se sienten afrocolombianos y tienen, digamos que el aval de esas comunidades, porque ya viven ahí dentro de esas comunidades, porque se han, digamos que, permeado de todo ese conocimiento, de todas esas culturas, y lo defienden porque lo conocen a conciencia propia. La lengua materna o nativa, eso es un tema importantísimo que hace parte de los factores históricos. La lengua en esas comunidades, la lengua criolla y la lengua, se me va el nombre de la otra lengua, la lengua bantú, y otra de las lenguas que se manejan mucho de estas comunidades étnico-raciales han sido uno de los mecanismos de lucha, pero también de resistencia. La lengua materna o la lengua nativa en los grupos étnicos, tanto indígenas como afrocolombianos, se convierte en una herramienta de lucha resistente hacia el Estado, hacia ese modelo de educación opresor que los ha querido cambiar y que les ha querido quitar y arrebatar sus formas de vida, sus culturas y su tradición. Lo étnico, eso no se cambia, eso no tiene precio, eso no es negociable para esas comunidades. Son una población étnica que corresponde a una organización, a un espacio, a un sitio y a un grupo de personas. La cosmovisión ancestral, esa cosmovisión de mundo que tienen frente al respeto a la naturaleza, frente al respeto y al cuidado del medio ambiente, frente a al respeto a la vida y al derecho a ella. Todo esto es parte esencial de estas comunidades étnico-ancestrales. Otro de los factores es el factor económico. Este factor económico se compone a través de la propiedad de tierras, porque como lo dicen los afrocolombianos, si no hay tierra, pues no hay posibilidad de desarrollarnos como personas en lo cultural, en lo religioso y en lo organizativo. Las semillas, otro tema esencial. Hay que cuidar las semillas. Son muy inquietos en mantener siempre las semillas nativas para permitir tener asegurada esa soberanía alimentaria. El barequeo es uno de los aspectos que más se defienden porque es una forma de extracción minera de oro especialmente de manera artesanal, con unos protocolos de cuidado del medio ambiente que no van en contra de esto, sino que simplemente se hacen de manera muy cuidadosa y muy respetuosa, porque el barequeo no va a ir a hacer una perforación profunda de determinados terrenos. No, eso se hace siempre en los ríos, en las cuencas, en donde hay agua, pero de manera muy cuidadosa y que no infunda tanto daño. Y esto es parte de la producción limpia. La asociatividad está relacionada a través de los consejos comunitarios, de las organizaciones de base, y el trueque es el cambio de productos que mantienen. También ha sido históricamente parte de esta tradición. La soberanía alimentaria está relacionada con las semillas, la gastronomía autóctona, que es parte de esa semilla, de esa producción limpia, de toda esa asociatividad. Entonces, estas comunidades tienen sus recetas de comidas propias,
en tema de la gastronomía, lo que tiene que ver con la medicina ancestral. Todo esto es parte también que genera unos recursos económicos en estos últimos años porque de esto han vivido. El Festival Petronio Álvarez es uno de los festivales más importantes de Colombia y que reúne todo el sentir y el hacer de las comunidades afro en el país, en esta región del Pacífico. Y viene gente de muchos países y se ha convertido en un ícono de la región y se podrá convertir de pronto en patrimonio inmaterial e histórico. A las artesanías. Las artesanías son un tema económico porque si bien hemos podido encontrar el tema de los aretes, hemos podido encontrar el tema de la construcción de las marimbas, de los cununos, todos estos instrumentos musicales artesánicos que se han realizado a través de las manos de cada uno de esos afrocolombianos que en cualquier parte, en diferentes partes de la región, ellos se piensan en estos instrumentos y se construyen a través de estos para poder generar lo que se llama la cultura. En lo organizativo es donde se hablan de los palenques, de los consejos comunitarios, de las diásporas, de los cimarronajes. Esto corresponde a los procesos organizativos, que son factores históricos de estas comunidades. Los palenques son esos lugares de asentamiento donde ellos, digamos que se reunían. Los consejos comunitarios son esas organizaciones de base que se organizan para gestionar procesos políticos, económicos, sociales en sus regiones, en cada uno de sus contextos donde habitan. Las diásporas, pues son todo eso que está regado por todo el país, que son personas que vienen son traídas de África, pero que se encuentran aquí en Colombia en diferentes partes. Y entonces, ¿qué son esas diásporas? Son esas personas que todavía manejan, que todavía conservan el apellido africano. Lo que decían digamos, como que no fueron cambiados sus apellidos por quienes eran los esclavos y los esclavizadores de ellos, porque muchos de los esclavos, lo dice uno de los grandes investigadores en estos temas y que es afrocolombiano, eh, tiende, los apellidos de los afrocolombianos, de los afro en Colombia, tienden a ser de sus esclavizadores, perdón, porque este, si es el apellido Mosquera lo dice uno de los investigadores, que es de apellido Mosquera, correspondía a esos esclavizadores en Popayán, de ese apellido. Entonces ellos marcaban a esta gente como si fuese ganado con sus apellidos y esos apellidos trascendieron hasta el día de hoy. Y pues como legalmente quedaron así registrados e inclusive notificados, pues no se van a poder cambiar, no los pueden cambiar. Esas son las diásporas que tienen que ver, digamos, entonces el apellido Arará es un apellido que viene de África, según investigaciones. Entonces es un apellido que sí hace parte de la diáspora africana, diásporas africanas. El cimarronaje es un proceso que se hacía dentro de las comunidades también organizativos para pensarse y para repensar sus culturas, para hacer un reconteo, es decir, un recorderis de lo que son sus culturas, sus rezos, sus cantos y demás, y saber cómo se pueden organizar lógicamente para hacerle frente a los esclavos. Entonces, hacerle frente a los esclavizadores. Entonces, para los esclavizadores, el cimarronaje se convertía en una amenaza constante porque era donde estratégicamente se organizaban posibilidades de fuga, posibilidades de enfrentamiento, de rebeldía, porque aquí estas personas se empezaban a dialogar y como tenían unos lenguajes que no cualquiera, pues digamos, que no tuviera conocimiento de estas lenguas nativas, podía describir lo que se estaba diciendo y cómo estaban dialogando. Entonces ellos aquí era un espacio de ensayo y esto es parte del organizativo. Juan de Dios Mosquera es el autor que les comentaba sobre el tema de las diásporas africanas, que ha investigado mucho y dice que mucho corresponde a los apellidos. Dime cómo es tu apellido y te diré quién eran tus esclavizadores. Entonces, esa es una frase que él
mucho habla y es un afrocolombiano de muy alto valor en el tema académico y que ha estado en muchos espacios de la prensa difundiendo lo que tiene que ver con los procesos afrocolombianos. Los factores culturales es otro de los factores históricamente marcados para esas comunidades y en esto se comprenden los saberes y valores. Todos esos saberes ancestrales y esos valores étnico-culturales que tienen hacen parte histórica de estas comunidades. Las tradiciones culturales, los bailes, la danza, el canto, la religiosidad y las artesanías son esencia fundamental en esa cultura de esas comunidades. Y esto es importante resaltarlo porque si bien esto ha venido trascendiendo de generación en generación a través de la oralidad y el intercambio constante de mayoras y mayores en cada uno de esos territorios, en cada una de esas generaciones. Esto no ha estado escrito durante muchos y miles, muchos años. Entonces esto se ha transmitido a través de la oralidad. Y esto es parte fundamental. Saberes y valores ancestrales es fundamental para esas comunidades y hace parte de esos factores históricos que comprenden la historia del pueblo afrocolombiano. Sin esto no es posible comprender la historia del pueblo afrocolombiano. Todo lo que han tenido que vivir, todo lo que han tenido que luchar y todo lo que han venido siempre preservando para que hoy podamos nosotros hablar de estos temas tan bonitos, tan esenciales en estos espacios académicos, en los espacios de difusión televisiva y en espacios de difusión radial. Entonces, estimados estudiantes, este tema de factores históricos que comprenden la historia afro, estos factores son importantes conocerlos. ¿Por qué? Porque ustedes como estudiantes, pongamos mucho cuidado, ustedes como estudiantes son los generadores de confianza de las poblaciones afro, de las poblaciones indígenas en las instituciones educativas. Y serán ustedes los proponentes de esos cambios, de esas incorporaciones de la ley, de los decretos en los proyectos educativos institucionales, porque ustedes van a salir a ser ya profesionales, van a ser quienes toman las decisiones y hacen aportes, hacen propuestas de alto valor ante los ministerios de educación, tanto regionales, departamentales y nacionales. Entonces, ustedes deben conocer esto. Y no solamente este punto para hacer esas propuestas en esos temas de índole político, sino también en el tema de la organización, formulación y desarrollo de los planes de vida de las comunidades afrocolombianas, porque esto debe estar muy claramente marcado en los planes de vida de las comunidades étnicas afrocolombianas. Si un plan de vida no tiene estos ejes fundamentales como es lo político, lo racial, lo económico, lo organizativo y lo cultural, pues no tendría sentido, porque esto se tiene que también trazar hacia un futuro, se tiene que trazar con unas líneas de posibilidades que se cumplan, porque esto son unas proyecciones que se hacen y son unas medidas que se deben ir cumpliendo en lo que va corrido del tiempo. Y por eso es importante que ustedes como maestros y maestras tengan un pleno conocimiento, porque no es solamente llegar a ser maestro en una institución educativa y ya pare de contar, le enseño a los niños a bailar y a cantar música afrocolombiana y ya eso es cátedra de estudios afrocolombianos, pare de contar. El docente también es importante que se involucre en los procesos educativos y en los procesos comunitarios para poder ir transversalizando esa enseñanza, para poder ir recopilando esa información que tanto necesita para enriquecer sus contenidos académicos. Entonces, esa relación constante y ese aporte y esa construcción colectiva no debe parar en el docente en comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad étnica necesita del apoyo pedagógico y del conocimiento profesional de los maestros, porque los maestros tienen que estar pensándose constantemente en una educación inclusiva, en una educación que respete la diversidad, en una educación que permita la participación comunitaria, en una educación que permita el fortalecimiento de saberes y culturas, en una educación que permita difundir la historia del país. Entonces, a partir de eso se empieza un engranaje entre los docentes, entre la comunidad y entre los entes políticos de poder. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos falta también a los maestros de hoy, que estamos en el ejercicio de la acción educativa, y es que no estamos generando ese debate
y no estamos articulando. No todos, porque hay unas instituciones que se han dado la pela y que están trabajando duro y fuertemente a este tema de las cátedras de estudios afrocolombianos y le están sacando el mayor provecho, que son las que hoy nos permiten encontrarle sentido a toda esta lucha constante y a todo este diálogo pedagógico y didáctico y político que se le ha hecho. Entonces, esas instituciones son las que están sacando la cara, las que le han mostrado al gobierno nacional y a los ministerios de turno qué es importante y por qué es importante y cuáles han sido los resultados que se han obtenido durante el transcurso de la implementación de estos proyectos solicitados a partir de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y a partir de la Ley 70 del 93. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Cuáles han sido los logros obtenidos? Y eso es muestra de mucho de lo que hoy tenemos como arte, como cultura y como ciencia. Esto es importante que ustedes se queden con esos temas, por eso no pueden faltar en sus discursos y en sus acciones. Reconocimiento de los valores afrocolombianos. Los valores afrocolombianos pues, representan para el pueblo afro un sinónimo muy importante porque es como unos derechos que es unos deberes y unos derechos que ellos tienen y que cumplen constantemente en el marco de su acción política y de su acción social. Y está relacionado con la lealtad, con la amistad, con la autonomía, con la identidad, con la equidad, con la interculturalidad, con la autodeterminación, la rebeldía, la tolerancia, la voluntad, la fe, que tiene que ver con lo religioso, la confianza, el buen servicio, la dignidad. Estos aspectos o valores que representan al pueblo afrocolombiano tienen que ser muy bien discernidos por ustedes. Cómo la lealtad para el pueblo afrocolombiano juega un papel importante en su hacer político y social, cómo la amistad genera en esas comunidades la confianza en la gente, en la confianza en ellos mismos, cómo la autonomía les ha permitido estar donde se encuentran hoy y cómo ese sistema autónomo también les ha permitido representar a la sociedad, al resto de la sociedad, cómo esa identidad los mantiene vivos porque es un valor esencial, cómo la equidad también en ese término de reconocerse entre sí y también de autodeterminarse, cómo la interculturalidad a partir de esas grandes ventajas y desventajas que han tenido referente a otros grupos de más mayoritarios han estado siempre al tanto y a la vanguardia de los procesos, cómo la autodeterminación para tomar decisiones en torno a lo que tiene que ver con el derecho a la vida y al buen uso de los recursos naturales ha servido también fundamentalmente y es un valor esencial. Cómo la rebeldía los ha mantenido vivos y con toda la fortaleza de mantenerse todavía al tanto a pesar de todos los atropellos de los estados que han tenido y que siguen teniendo, porque violar una persona es violarle a una persona sus derechos, acribillarlo, eh, masacrarlo y también en vida muchas veces han tenido que sufrir procesos de discriminación y procesos de, de tortura, porque si bien es cierto, muchas personas, o sea, matar a una persona a golpes eh, es torturarlo en vida, es decirle sufre o es verlo sufrir en su momento, o asfixiar a una persona es una tortura, y eso fue lo que pasó con esta persona en Estados Unidos y con muchas personas en Estados Unidos. Y aquí en Colombia, con algunos ciudadanos que han sido atropellados por los funcionarios públicos del Estado, por la fuerza pública del Estado. Entonces, esa rebeldía también los ha mantenido, pero también les ha dado un gran valor que ha sido la tolerancia. Poder seguir tolerando a ese otro que todavía no lo reconoce, que todavía no lo respeta y todavía sigue teniendo, tras de esa rebeldía y tras de esa tolerancia, la voluntad para mantenerse firme y para seguir negociando con los gobiernos y seguir negociando con los estados. Entonces, eso es parte de la fe que tienen en Dios y la confianza de ellos mismos, de saber que es posible, que hay espacio para lograrlo y también hay espacios para luchar por estos derechos. La confianza que todavía se tiene en parte de la institucionalidad, en parte de sus líderes, en parte a creer que es posible un nuevo país. Y el buen servicio y la dignidad. Esos son
parte de los valores que representan al pueblo afrocolombiano y que, si bien es cierto, pues están muy ligados al territorio, ligados a sus planes de vida, ligados al fortalecimiento continuo de sus saberes y costumbres. Reflexión colectiva y dialógica sobre la situación actual en los procesos educativos respecto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Qué está ocurriendo entonces con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la escuela? Esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer, y para eso vamos a ver este pequeño video, a ver qué nos coloca, qué nos pone en manifiesto. Esta crónica es Racismo en la Escuela con Alejandro Masuera. Buenas noches. Hola. ¿Qué bueno? ¿Qué tal? Mire, le traigo este libro precisamente de una maestra afro que trabaja aquí en Bogotá en una cátedra afro que pretende superar el racismo y también reconsiderar pues la mirada que le hemos dado desde la academia a los saberes afros y a los saberes indígenas, tenerlos en cuenta, saber que los afro también hacen ciencia, también hacen arte. No, pues cómo, todo, además, incorporarlo en nuestra vida, Alejandro, sin ningún tipo de diferencia. Somos lo mismo, sentirnos como hermanos, cercanos, unidos sin ningún tipo de señalamiento o de diferenciación. Sí, infortunadamente en la escuela, que es donde se forma el ser humano, también se reproducen estereotipos racistas. Haciendo el informe conocí el caso de una maestra en un colegio distrital que mandaba a bañar con estropajo a una niña afro porque le decía que su color de piel era sucio. Qué horror. Y la niña, pues obviamente, imagínense el daño que eso le puede causar a un niño pequeño. No. Qué horror. Si quiere, más bien, para hablar de cosas de esperanza, miremos la nota. Colombia es un país pluriétnico y multicultural que construyó su identidad y saberes de la unión que produjo el cruce entre indígenas, africanos y europeos. Somos mucho de lo afro, de pronto mucho de lo indígena, de pronto menos de lo español. Y en ese mismo sentido, si la escuela logra entender que son otros saberes los que tienen que llegar a ella, que somos mucho más latinoamericanos que europeos, que somos mucho más africanos que europeos, que somos mucho más indigenistas que europeos, eso de pronto podría ayudar. Sin embargo, nuestra historia se ha encargado de invisibilizar los conocimientos distintos a la visión europea. Que es interesante que se abran los espacios en las escuelas para que fluyan otro tipo de conocimientos, no necesariamente los que estamos habituados a matemáticas, ciencias, español, sino que haya la posibilidad por etnomatemática, etnociencia, otros idiomas. Digamos, Colombia tiene 82, 86 idiomas vivos, ¿no? Y lo que es peor, ha llevado a que en esta nación se dé un racismo que se exterioriza hasta en la escuela, espacio de formación del ser humano. Ejemplo de ello es el caso de Yuberney, quien ha denunciado ante la Secretaría de Educación de Bogotá el acoso que sufre su hijo en un colegio distrital por parte de una mal llamada educadora. Él a veces está jugando con los compañeros y le dice a los otros compañeros que no ven con él, que no compartan con él. En estos días pasó que él no quería tomar el desayuno en el colegio y pues ahí pues él se quedó ahí en la subida de la rampla y pues ella cogió y lo pisoteó con los compañeros. Que dijo que no, que el niño tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Entonces yo le dije, explíqueme cuáles son las malas y cuáles son las buenas. Entonces dice que, pues, que a veces no hace tarea, no copia. Pues yo le digo, pero ¿qué pasa? Dígame algo más que sea contundente, que si uno mire a ver si que uno puede hacer por él. Y no da ninguna solución. Ante esta realidad, en 1998 se instauró la enseñanza de una cátedra afro en los colegios del país. Sin embargo, eso poco se cumple. En la mayoría de instituciones se limitan a una actividad en el Día de la Raza. Hay que reconocer que aquí hay un pueblo negro, afro, raizal y palenquero. Y reconocerlos es no solamente decirle, ustedes están presentes, sino darles su nombre. Pero también decirle, ustedes han hecho aportes. Ustedes son muy importantes para la construcción del país. Y las cosas que existen en este país, en esta nación, pues se han hecho construidas con nosotros. Pero desgraciadamente a nosotros, ¿qué han hecho? Nos han marginado.
Pero como en medio de la desesperanza surge el ejemplo, hoy un grupo de maestros en Bogotá trabaja enseñando la importancia de conocer todos esos saberes que nos forman como nación y lleva a que los niños interioricen estas palabras que muchos adultos con total ignorancia olvidan. Uno no tiene que diferenciar el color por el color del piel, del cabello o por su forma de hablar. Uno lo diferencia por la persona que es. Arturo, Estela y María del Carmen son solo un ejemplo de algunos de los muchos docentes que realizan una callada pero valiosa labor para nuestra sociedad, enseñar a valorar todo nuestro rico legado afro. El perrito Rabón, por Miguel A. Caicedo Mena. Buenas tardes, mano, ¿cómo se ha pasado? Decía Jacinto al viejo Simón. Y luchar por una escuela libre de discriminación racial. También para que los niños aprendan que hay otros saberes y que hay culturas que tienen sus saberes propios y que estos saberes tienen que ser conocidos, respetados y reconocidos. El trabajo que realizan cautiva las mentes de las nuevas generaciones. De mi cultura afrocolombiana, no sabía todo lo de los palenques, todo lo que yo sabía de las plantas. Es tan valiosa esta tarea que muchos de sus estudiantes se convierten en reproductores de enseñanzas que han manejado ancestralmente los pueblos afro y otras comunidades campesinas de Colombia y que todos podríamos aplicar en nuestras vidas. Yo he enseñado a mis padres, digamos, cómo curarme a mí cuando yo estuve enferma de dolor de estómago o de hinchazón con las plantas. A pesar del racismo y del olvido de la escuela ante esta situación, hoy algunos docentes trabajan para que reconozcamos que nuestra grandeza como nación la constituye nuestra diversidad. Los afros y los indígenas nos enseñan muchas cosas. No muchos lo recuerdan o saben, Alejandro, pero Colombia tuvo un presidente afro, José Nieto Gil. Sí, Juan José Nieto, lo tenemos aquí atrás. Fue presidente antes de que subiera al poder Tomás Cipriano de Mosquera durante 6 meses en Cartagena y también fue uno de los primeros novelistas que tuvo Colombia con su novela La Rosina. Infortunadamente, y ese es un ejemplo del racismo que se vive en nuestro país, su historia, su legado desapareció, inclusive se lo conoce es porque un sociólogo, Orlando Falsborda, se encontró la fotografía de él, bueno, el cuadro, porque en esa época no había tantas fotos, se encontró el cuadro en el Museo de la Inquisición en Cartagena y el cuadro además estaba blanqueado, o sea, lo mostraba como si fuera un personaje blanco. Bueno, muy bien, pues de nuestra cultura afro vamos a dar un paseo, Julieta, por otro lugar del mundo. Esta crónica... Muy bien. ¿Qué nos puede dejar de reflexión este video? Interiorizando un poco la realidad del país, la realidad del sistema educativo, la realidad de los procesos de exclusión y marginación discriminatorios que hemos vivido en el país. Esto nos permite sentar un precedente y también decir que habemos unos culpables de lo que ocurre en el país, de lo que ocurre en el sistema educativo. Y en primer lugar, ahí se ha dicho y siempre lo hemos discutido, y es la escuela. La escuela es donde se forma al ser humano y es donde se deben empezar a engendrar los valores del respeto a la diversidad, del valor que tiene Colombia. Colombia, al ser declarado un país étnico, multicultural y diverso, eso significa demasiado. Significa que si se reconoce como tal, también se debe enseñar como tal. Se debe enseñar cuál es esa diversidad, que no solamente es lo negro, ni que tampoco solamente es lo indígena, ni que tampoco solamente es lo blanco, sino que de todo hay una parte que construye este rompecabezas histórico del país. Y entonces hay una parte del rompecabezas que todavía no llega y es el reconocimiento de la historia de los pueblos afrocolombianos y también parte de la historia de los pueblos indígenas. Por eso esta cátedra de estudios afrocolombianos no está pensada para formar a los afrocolombianos. Eso es una mentira. La cátedra de estudios afrocolombianos está pensada para poder formar a la sociedad que desconoce, que discrimina, que excluye, que margina a la población afrocolombiana. Entonces, por eso también nosotros como educadores, a la hora de formalizar la cátedra de estudios afrocolombianos en nuestras instituciones educativas, tenemos que pensar hacia qué población va dirigida y qué es lo que nosotros como contenido debemos manejar en estas instituciones. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Sí, lo que debemos enseñar es la misma historia que está contando Ciencias Sociales,
Entonces, por eso es que esta cátedra es transversal a las ciencias sociales, porque eso es lo que tiene que hacer, contar parte de lo blanco, contar parte de lo indígena y contar parte de lo afro, que todo tenga ese mismo 33.33% en lo que se cuenta. Si son 3 tipos de razas en Colombia, entonces 3 tipos de etnias en Colombia, pues entonces son 3 tipos se tiene que dividir en ese 33.33%. Pero si son más, entonces hay que dividirlo a más para que alcance y poder difundir en estos espacios para que no se tenga que vivir esos momentos tan drásticos de discriminación como las que vivió el niño, como las que ha vivido mucha gente en el país, como la que vivió el mismo expresidente expresidente negro, para que no la tengan que vivir los mismos gobernantes que hoy están en las regiones que son afrocolombianos. Entonces es importante detallar con claridad que el ejercicio político educativo que hace el maestro es fundamental para que se vea reflejado en la sociedad. Es decir, que esos procesos de discriminación que estamos viviendo hoy es el producto, resultado de una mala acción pedagógica de los maestros que en esas instituciones educativas han invisibilizado a esas poblaciones, porque no se cuenta la historia, no se formaliza, no se pedagogiza y entonces terminamos siendo cómplices de lo que ocurre. Perfecto. Entonces, esto es un tema de reflexión importante. Vamos a pasar a los lineamientos de la entrega del momento número 2 y vamos a estar en los foros de trabajo colaborativo, en el Skype, en el correo interno y en el correo institucional, respondiendo preguntas. Si hay que reunirnos nuevamente con ustedes para dialogar sobre estos temas, sobre las experiencias que han tenido, vamos a hacerlo. Y quisiera que antes de cerrar el curso, cuando ya estemos en la fase final, podamos hacer una discusión amplia acerca de la experiencia que cada uno tuvo, conociéndola. Entonces, eso va a ser fundamental porque ustedes van a hacer como una sustentación de lo que tienen, pero no es una sustentación que solamente se tenga que limitar a una nota o a un puntaje, no, es a lo que ustedes recogieron en esas comunidades y lo que ustedes pueden aportarle al debate pedagógico. Muy bien. Entonces, todo esto es el marco de la entrega del momento número 2. Lo primero que vamos a hacer es una herramienta expositiva donde vamos a generar una presentación llamativa, ya puede ser en PowerPoint, puede ser en Geniali, puede ser en Prexy o en un blog, de manera que quede bien bonita, bien presentadita, que verdaderamente nos impacte a nosotros mismos y a ustedes. En esta herramienta vamos a exponer los factores que comprenden la historia afro y los valores de esas comunidades. Entonces, ¿qué factores? Ya hablamos de eso, los políticos, los económicos, los culturales, los religiosos y los étnicos y los que más ustedes encuentren, esos son los que vamos a exponer ahí de manera clara. Y los valores que caracterizan esas comunidades. Posteriormente vamos a identificar la institución educativa, que creo que a estas alturas ustedes ya la identificaron, y pasamos a hacer, una vez identificada la institución educativa, en esta identificación que hacemos, vamos a llevar nuestra carta de presentación, vamos a ir muy formalmente a la institución, a hablar con el rector o la rectora, coordinador o coordinadora, y decirle mucho gusto, mi nombre es fulanito de tal, soy estudiante del programa tal de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, y en esta ocasión me dirijo a usted, señor rector o rectora, con el fin de pedirle un permiso para hacer una práctica observacional del curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, pues no sé si usted me facilite el espacio, si sea posible, yo estaré altamente agradecida con esta oportunidad, porque para mí, pues como estudiante y futura profesional de la educación, me es importante conocer el contexto y la realidad de lo que ocurre o de lo que se hace en torno a la educación y especialmente este tema tan importante como es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces ya presentándose, ya hablándole del tema, entonces le preguntará el administrativo y qué es lo que pretende hacer. No, lo que estamos buscando es como hacer una caracterización de la institución educativa respecto a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, si se está dando, tras de, digamos, cuáles como los ejes fundamentales que se trabajan, desde qué aspectos, hacia qué se apunta esta cátedra, cuáles son sus misiones y sus visiones, sus objetivos, los propósitos de formación que se buscan, si está o no está incluida dentro del PI de la institución educativa. Todo eso son temas importantes para caracterizar.
Y para hacer esa caracterización es importante que ustedes generen una ficha de caracterización, es decir, como un estilo de encuesta. En esas encuestas tienen que haber unas preguntas muy bien planteadas de ustedes para que puedan obtener la información que se requiere para no llegar al del rector o al coordinador o el docente que le asignen y tengan que hacer preguntas rebuscadas que no estén dentro del contexto o que por ese mismo motivo ustedes no logren captar la información necesaria para poder llegar a la verdad. Entonces es importante que ustedes vayan diseñando un cuestionario de preguntas, no tan largo, pero sí bien nutrido respecto a esto. Se está implementando. ¿Conoce usted el tema de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, un ejemplo? ¿Cuál cree usted que es los ejes principales que se podrían dar a través de la Cátedra de Estudios? ¿Qué se busca formar con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Se encuentra, bueno, inicialmente hay que buscar si la institución educativa tiene o no incorporado ese eje transversal de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, la pregunta esencial en esta institución educativa: ¿se aplica o no la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? ¿O se desarrolla o se fomenta? Y posteriormente, si le dicen sí, entonces, y se encuentra incluida o incorporada dentro del proyecto educativo institucional, entonces le van a contestar sí o no. Si es sí, pues, ¿en qué punto del proyecto educativo institucional se puede encontrar y qué es lo que busca, cuál es el propósito de formación que tiene este eje transversal de educación? Entonces, si no se encuentra, entonces decirle y por qué motivos considera usted que no se encuentra incluida o inmersa la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el proyecto educativo institucional. Entonces, a raíz de todo eso van generando ya las respuestas a las preguntas y eso nos dará pie para poder responder al punto número 4, que es el informe sobre el diagnóstico de la institución educativa en torno a la implementación o no de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. De una buena caracterización, de unas buenas preguntas que ustedes le hagan a sus profesores, a sus directivos en esas instituciones educativas, van a poder tener el resultado de un buen diagnóstico en la institución. Luego vamos a hacer un documento sobre la importancia de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Después de haber observado toda esta web, después de hacer sus propias investigaciones, después de observar la caracterización de la institución educativa y generar el diagnóstico, ustedes van a crear un documento en Word que nos detalle con palabras propiamente de ustedes, y si tienen que citar a alguien, pues también lo pueden citar con normas APA séptima edición, sobre la importancia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la escuela, porque es importante que la mirada de ustedes también esté relacionada con la mirada de algunos académicos investigadores de otro nivel. Listo. Entonces, para eso es importante hacerlo con todas las medidas del buen cuidado de las normas, del manejo de normas APA de citación y referenciación. Y por último, pues lo que vamos a entregar nosotros en últimas es la herramienta expositiva sobre los factores y valores que comprenden la historia afro. Vamos a entregar el informe del diagnóstico y vamos a entregar el documento sobre la importancia de la implementación de la cátedra en la escuela. Esos tres momentos, lo que es el 1, el 4 y el 5, lo entregamos en el punto 6 y esto equivale a 175 puntos máximo y se sube por el entorno de evaluación, pero se discute, se analiza y se trabaja en el entorno de aprendizaje. Estos formatos son muy importantes que los manejen. El primero que tenemos aquí es la carta de presentación, que ya les vamos a enviar a ustedes la agenda de los coordinadores de zona para que les generen a ustedes las cartas de presentación. Posteriormente está el plan de trabajo. Hay que generar un plan de trabajo. El plan de trabajo tiene que estar ligado a los tres momentos que vamos a trabajar: el momento 2, 3 y el 4. Entonces, el plan de trabajo tiene que tener todas las características, los objetivos del trabajo, los objetivos y los propósitos, los temas. Entonces, un plan de trabajo inicia desde el momento en que ustedes focalizan la institución educativa. Se dicen, listo, voy sobre esa institución. Posteriormente, la caracterización de esa institución educativa y sucesivamente así van generando las otras acciones en el plan de trabajo. Luego, ¿qué va? El formato de consentimiento. El consentimiento informado es un formato que se debe llenar cuando ustedes van a acceder a tomar fotografías a los niños o videos en su defecto. Luego, ¿qué vamos a tener? El diario de campo. El diario de campo es un instrumento esencial para el docente en formación e inclusive para el docente también en la acción profesional,
porque aquí se toma nota de lo que ocurre, cuándo ocurre y dónde ocurre, para poder asimismo uno después analizarlo, reflexionarlo y poner en práctica algunas observaciones de mejora que sean necesarias, o tomar en cuenta también algunos elementos que son fundamentales para hacer una experiencia significativa. Posteriormente tenemos el formato de asistencia del estudiante, donde se debe dejar claro pues cuándo asistió a la clase y en qué fecha, quién fue su supervisor, y si ese supervisor le firma, esto tiene que estar firmado por el supervisor, porque si no, no tendría validez. Y esto es importante, a pesar de que ustedes hagan este proceso a través de la virtualidad, porque no están obligados a hacerlo presencialmente, porque estamos, digamos que bajo todos los protocolos de bioseguridad con el tema del COVID-19 y tenemos que cuidarnos. Entonces lo que se busca es que ustedes hagan estos procesos desde el acompañamiento virtual. Que no, que si en la institución educativa le dicen, no, pero es que aquí no necesitamos practicantes, es que ustedes van a hacer un proceso de observación. Entonces es como, digamos, no decirles que es una obligación a los directores de las instituciones educativas, sino como darles a caer en cuenta que es una ley ministerial que ahora busca que los estudiantes de licenciaturas empiecen desde casi prácticamente desde el quinto semestre a generar actividades prácticas en las instituciones para que se empiecen a relacionar y a contextualizar un poco con la acción pedagógica y educativa. Entonces es como decirles pues que le colaboren, pues que es una cuestión que no es porque se la hayan inventado en la universidad, sino porque el Ministerio de Educación Nacional lo está exigiendo, que los estudiantes después de quinto semestre prácticamente, o que más o menos 40 materias deben ser en contextos prácticos de observación y otros en contextos de práctica pedagógica, y que pues le colaboren, porque la única forma en la que un docente puede formarse y conocer la realidad es en las instituciones educativas, en el contexto práctico, porque pues no serviría de nada irlo a hacer a una fundación o irlo a hacer a otra institución que no tenga nada que ver con lo educativo. Entonces es como saberles llegar también y saberles proponer. Que si de pronto dicen, no, pero es que venga, ustedes no me funcionan porque pues no tengo yo los medios para... No, por eso estamos estudiando a distancia, porque el estudio a distancia virtual nos permite tener todas las habilidades del manejo de las herramientas tecnológicas, cosa que ustedes con eso van a desprestar a cualquier profesor o a cualquier director de una institución educativa. Entonces ustedes le ayudan de pronto a diseñar o a ambientar un aula a ellos digital, virtual, y con eso ustedes se ganan una horita o unos 45 minutos donde van a exponer su trabajo, porque la clase hay que hacerla y hay que hacerla con todos los de la ley, como decimos nosotros coloquialmente. El formulario de la evaluación de la práctica pues ya es al finalizar, y posteriormente también ya tenemos acá el informe final de la práctica pedagógica de observación, cómo nos fue, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas hay urgentes de cambiar, y todo eso pues ya lo hacemos al final de cada una. Y está pues el formulario o el formato de asistencia a las sesiones de componente práctico cuando yo los esté acompañando o cuando se dialoguen conmigo en reuniones, entonces se lo vamos firmando de acuerdo a las actividades que tenemos. Los enlaces de los documentos de práctica de observación se los voy a compartir en el foro para que ustedes puedan descargarlos y puedan llenarlos. Recomendaciones. Empoderarse mucho de la Ley 70 de 1993, especialmente en el capítulo 6. También la Ley General de Educación, llamada Ley 115, en especial en el capítulo 3. Y reconocer y familiarizarse con el decreto 1122 de 1998. Este decreto es fundamental y no es muy largo tampoco. Es simplemente leerlo, comprenderlo y aterrizarlo un poco en sus contextos. Y observar la siguiente experiencia de paz. Esta experiencia es muy bonita, es creada en una institución educativa Santa Rosa de Lima, es desde 1998, pero sistematizaron una experiencia constructora de paz muy bonita y creo que a ustedes les servirá mucho. Bueno, les recomendaría esas 3 lecturas para que ustedes interioricen un poco y pues puedan llevar a cabo una buena actividad pedagógica y tengan una experiencia significativa respecto a esto. Bueno, nada más agradecerles, decirles que muchísimas gracias por ver este video y esperar pues que ustedes puedan hacerme preguntas y podamos construir una excelente experiencia académica y pedagógica durante lo que va corrido de este curso Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Nos seguiremos viendo en los foros, por Skype, por correo interno, por correo institucional. Ahí estoy para que dialoguemos, para que construyamos una política
seria y una práctica observacional rigurosa. Felicidades.